organizaciones fraternas de la Unidad Popular, de compañeros Farabelli de Conosur, de compañeros del compañero que saludamos también, el compañero Pablo Siris de la Embajada de Venezuela. Queremos saludar también, en primer lugar, a los compañeros de ADION aquí presentes. Están en lucha contra una nueva versión de este gobierno oportunista que ellos vienen combatiendo al frente, la agrupación 307, al frente de los trabajadores de ADION, luchando combativamente y desenmascarando al oportunismo ante todo el pueblo uruguayo. Decíamos hace unos años que si ganaba el Frente Amplio, todos íbamos a ser ADION, y ya los estamos viendo lo que ha pasado este año en nuestro país, donde han obligado a luchar a todo el mundo. Hasta el último día del año va a haber lucha, no hubo luna de miel, y estamos en ese sentido orgullosos de nuestro pueblo, de cómo ha avanzado en conciencia, y estamos seguros que va a avanzar en organización. Están acá presentes también compañeros de la agrupación clasista de FOSE, encabezada por el compañero Carlos Sosa, por el compañero Burgueño. Hay compañeros, ya se dijo acá, de la Juventud Comunista Revolucionaria. Está el compañero Luis Pérez, presidente, secretario general, ¿verdad, Luis? Han triunfado, compañero, recientemente en un conflicto ejemplar. Así se hacen las cosas, pensando, viendo la oportunidad, el momento, unido el gremio, sabiendo la parte que le toca a cada uno y con la firme decisión de seguir hasta el final. Y bueno, se han retirado Alicia, y acá hay también compañeros de secundaria, docentes, y también saludamos a este sindicato que fue ejemplar en su lucha este año, el sindicato de la enseñanza en general y de los docentes de secundaria en particular, con 30 días prácticamente de paro, y que ahora en los últimos días del año nos quieren arrebatar esa firmeza en la oposición, maniobrando como siempre. También están los compañeros de ATES, los trabajadores de la educación, que no quedaron en la saga en esa lucha, que siguen diciendo que no firmamos y que vamos a seguir resistiendo. Entonces, es un honor, disculpen si podríamos decir también en el nombre del compañero Héctor Morales, nuestro saludo a la organización más combativa y representativa de los intereses de los trabajadores jubilados del Uruguay. Acá ayer hubo una elección muy importante en el sindicato de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, en que hubo un gran avance clasista. Acá está representado por el compañero Alcides Galvarini, que es a la vez secretario general de la Juventud Comunista Internacional, Revolucionario, internacional también, ¿por qué no? Y a los compañeros del SUINAU, con Milton Rodríguez, con Jorge Pérez, que la han peleado, que la siguen peleando. Tenemos al compañero, allá el compañero Ernesto Maineri, integrante de la agrupación clasista de AUTE, que el mes pasado ocuparon decididamente la Central Valle, una cosa que no pasaba hace décadas en este país, y le dieron una lección al gobierno y al oportunismo también, de que hay una reserva clasista y combativa en el movimiento obrero. O sea, disculpen si me olvido de algún compañero, de algún sector. Están los compañeros, un compañero de Prosegur, del sindicato también de Prosegur. Está
compañero José Luis Borges, representando el movimiento 26 de marzo, y también al diario La Juventud, que ha sido solidario permanentemente con nuestro partido, pero más importante que eso, un firme impulsor de la unidad del pueblo uruguayo, de la unidad popular, y este proyecto que tiene una gran perspectiva, y como veteranos sabemos que con el tiempo estas cosas, las verdades se saben, las conciencias se abren y la organización surge. Así que, compañeros, un placer estar con ustedes, un agradecimiento muy grande por las palabras que aquí el maestro Abella también nos ha dado una lección muy interesante que compartimos con conocimiento, y nos enorgullece que haya reivindicado históricamente a nuestra corriente y nuestro partido. Así que nosotros, sobre esa parte de la historia, lo que quería decir es que en ese núcleo fundacional del PCR, que nosotros reivindicamos de lo esencial, sin negar toda la experiencia previa del MIR, que fue una experiencia combativa, revolucionaria, ese núcleo fundamental, encabezado por el camarada Nevio Melo, Winston Masucci, Carlos Cabezudo, el compañero Luis González y Anselmo García, esos dirigentes desaparecidos, asesinados, no solamente tuvieron la audacia fundacional, sino que desde el punto de vista, también desde el punto de vista teórico, como dijo acá el compañero Abella, ellos resolvieron, para nuestro modesto entender, los problemas de la revolución en nuestro país, por lo menos en la base de lo que es nuestra base ideológica, ¿verdad? Corrigiendo los errores de repetición, como se solía hacer de lo que eran las características que tenía China, se querían aplicar automáticamente acá. Sobre la base de una gran militancia, digamos, no estamos criticando hacia la historia de los compañeros, pero estos compañeros resolvieron que había que analizar seriamente, a la luz del marxismo, la sociedad uruguaya, que es una sociedad particular, donde predomina la clase obrera desde el punto de vista social, y entonces la clase obrera no es solamente la clase de vanguardia en nuestro país, sino que también es la fuerza motriz principal de la revolución en nuestro país, que el 70% hoy o más de la población pertenece a la clase obrera. Hay un 70% también de la población económica activa, que es clase asalariada, clase obrera, y por lo menos 400.000 obreros hoy en el Uruguay. Una cosa que se niega permanentemente por cuanto teórico anda por ahí. Resolvieron entonces también el camino de la revolución, que iba a ser en ese sentido más parecido a la revolución rusa que a la revolución china, de la ciudad hacia el campo. Acá hay algunas grandes ciudades importantes y hay un escaso campesinado que no hay que desatenderlo, porque es un aliado fundamental de la clase obrera, ¿verdad? Es un aliado fundamental e histórico para emprender un largo camino. También resolvieron reafirmarse en las etapas en la revolución, una etapa democrática, agraria, antiimperialista, en marcha interrumpida al socialismo. Corrigieron los errores de sectarismo y dogmatismo del partido, que fundamentalmente eran dos: uno, el no entender correctamente al Movimiento de Liberación Nacional, al que se lo criticaba ya de una forma que no era de compañeros, o sea, era necesario que haya una lucha ideológica, pero había que comprender que eran compañeros revolucionarios que se jugaban la ropa con las ideas y enfrentaban al enemigo principal, y que hicieron una experiencia revolucionaria muy importante. En esa autocrítica, el Movimiento de Liberación Nacional pasó a ser el aliado principal del Partido Comunista Revolucionario en toda esa etapa, y lo fue hasta el año 1999, donde el predominio de la línea de Huidobro y de Mujica hizo que nosotros rompiéramos de alguna forma con esa tradición.
Y por otro lado, una autocrítica muy importante, que fue con respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio no se entendió desde el esquema, decían que ahí los que predominaban eran los oportunistas, en fin, y no se veía el movimiento de masas que significó, que tenía un gran contenido revolucionario por ser eso, por ser un gran movimiento de masa, por agrupar y aglutinar todo un montón de gente que se había tomado conciencia en esos años de crisis, de represión, de pachequismo, de fascismo, y que venía incluso de los partidos tradicionales, y un movimiento genuino que, si bien tenía una dirección predominante que no lo llevaba a un camino correcto, ahí había que estar. Y nosotros, en la lucha final de las elecciones del 71, logramos, muchos compañeros jóvenes, me acuerdo de Orlando Bachino, de muchos compañeros que yo conocí después, pero que hicieron la experiencia que también yo hice en aquella época, y varios compañeros, de integrarnos a la lucha en los comités de base, ¿verdad? Y apoyar ese proceso, apoyar también a la corriente, que era una especie de unidad popular de aquella época, ¿verdad? Donde estaba el MLN, estaba distintos sectores, Cerro, y otros sectores que estaban con una línea antiimperialista más radical. Estas cuestiones nosotros las hemos mantenido hasta el día de hoy, la hemos ido comprobando en la práctica, y bueno, en este 43 aniversario queríamos recordar a nuestros mártires y en particular a este núcleo de dirigentes que nos dejó esta base para seguir en esta lucha, ¿verdad? Sobre la situación, brevemente, ya se ha dicho muchísimas cosas acá. Una situación internacional que nosotros caracterizamos desde el año 2007 como de una crisis económica intercapitalista, imperialista, internacional, una crisis cíclica de sobreproducción relativa, típica del capitalismo, pero una crisis profunda y prolongada. Ha tenido esta duración y esta profundidad porque empezó en los centros imperialistas, cuando saltó toda la cuestión de las hipotecas fallutas, aquellas subprimes, que infectaron todos los paquetes de inversiones a nivel del primer mundo. Entonces, esta crisis ha llevado a pensar, a profundizar, a agravar las contradicciones fundamentales del sistema capitalista imperialista, la que opone al proletariado y a la burguesía de los países imperialistas, la que opone a naciones oprimidas y pueblos oprimidos y el imperialismo, y las contradicciones interimperialistas. En estos momentos, esto se ve claro en todas estas guerras de agresión que hay contra los pueblos del mundo, particularmente allí en el Medio Oriente, ¿verdad? Se ha destruido países enteros. El imperialismo, bien decía Lenin, lleva a la guerra como la nube al trueno, ¿verdad? Después se habla de las posibilidades pacíficas que puede tener un cambio revolucionario de estructuras en algún país, viendo todo lo que pasa. Entonces, el imperialismo ahí lucha por las fuentes, por el petróleo, las materias primas, las posiciones estratégicas, y también lucha por salir de la crisis con guerra, como lo hace habitualmente, sobre la base del desarrollo y la inversión en la industria militar. Entonces allí, de esas tres contradicciones, la que está más agravada es esa, la que está más profundizada es la que opone los países imperialistas contra los países oprimidos del tercer mundo, ¿verdad? También no es solo el Medio Oriente, hay lucha, como lo vimos hoy con la presencia del compañero venezolano, es una lucha dura y a muerte contra todo pueblo que se levante seriamente contra los intereses del imperialismo, se lo cerca, hay otra injerencia, esa palabra es un poco fina para decir lo que realmente pasa, es una intervención lisa y llana por todos los medios,
y una lucha económica, una lucha a través de los medios, de difamación permanente, contra, evidentemente, un país que tiene, evidentemente, menos recursos. Pero también, en estos, particularmente, en estos últimos tiempos, se ha agravado la contradicción interimperialista, ¿verdad? Ha habido cambios, se puede decir que la crisis, esta última crisis, por lo que nosotros hemos estudiado y compartido con los compañeros a nivel internacional, ha generado que la única superpotencia política, económica y militar, que son los Estados Unidos, empiece a declinar, pierda peso. No es que deje de ser la principal potencia y el principal enemigo, sino que ha perdido fuerza frente a sus rivales imperialistas. Acá ha aparecido China, que evidentemente ha dejado, lamentablemente, y sobre todo para nosotros, ha dejado de ser un país socialista, ¿verdad? Hace tiempo, después de la muerte de Mao, y China se ha convertido hoy en una especie de segunda potencia, por lo menos en el terreno económico, pero viene avanzando en lo político y también en lo militar. Y estas guerras que hay en el Medio Oriente y en el sudeste asiático y en otras zonas cercanas, también buscan limitar, frenar a China, ¿verdad? Lo mismo algunas cosas que están pasando en América Latina, buscan de alguna forma ir asentando gobiernos y bases militares y un montón de fuerza para evitar el avance de un rival que, bueno, por lo menos tiene muchos medios económicos, un gran mercado que apetece las materias primas y a la vez una gran voracidad, ¿no? Por quedarse con las minas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Los compañeros, estuve en la Argentina el fin de semana pasado, los compañeros de la Argentina nos contaban lo que ha pasado con los trenes. Uno dice, lo mira de acá y dice, bueno, qué bueno que los chinos pongan trenes en la Argentina. Resulta que en la Argentina hacían trenes, los trabajadores están en condiciones de fabricar trenes, de exportar trenes podrían hacer. Yo creo que hasta nosotros podríamos hacerlo. Pero digo, a ese nivel se están viviendo las cosas, ¿verdad? También han puesto una base científica en la Argentina, una base militar en el África. En el África hay una invasión de capitales chinos, de infraestructura tremendo, ¿no? Y incluso del terreno militar. Hay compañeros que dicen, no es un imperialismo porque todavía no ha invadido a nadie. Bueno, pienso que falta muy poco, porque digo, si en Siria hay lío, ya metieron un portaaviones bastante importante para los que son los portaaviones incluso de las otras potencias. Entonces, se ha tensado esa relación. Rusia, que había, después de la caída de la URSS, había quedado debilitada, se recuperó, se paró firme en las zonas sensibles a sus fronteras, por lo menos, en algunos escenarios que se fueron generando, porque también los yanquis están hostigando permanentemente esa frontera, ¿verdad? Y tratando de aumentar, digamos, en la OTAN los países aliados. Entonces, ahora tiene un problema Rusia con el petróleo, evidentemente un problema económico, ¿no? De caída de la materia prima fundamental que exporta, ¿no? Pero, digamos, podríamos decir que somos otro polo de los que existe. Europa, que está en crisis, que todavía se mantiene la crisis en algunos países, tiene ya un mercado que es numéricamente superior al del propio Estados Unidos y el NAFTA. O sea que es una fuerza potencialmente también muy importante y que disputa, están aliados pero no son lo mismo los intereses de las potencias europeas y de Estados Unidos. De repente tienen una alianza privilegiada, ¿no? Lo mismo por otro lado está Japón. Se comprueba, digamos, de alguna forma un poco el planteo de Lenin en el libro del imperialismo, que planteaba que el sistema imperialista capitalista se caracteriza por la existencia de 4 o 5 grandes potencias que hegemonizan, luchan por la hegemonía. Después hay otros países imperialistas menores que también explotan a los pueblos y que a la vez tienen un grado de dependencia con las potencias más importantes. ¿Cómo repercute esto en la región y en el mundo? Para terminar,
entendemos que, lo decíamos recién, el imperialismo yanqui está activo en América Latina, está tratando de frenar a sus rivales imperialistas y a los gobiernos que de alguna forma buscan alianzas, aprovechar las contradicciones, ¿no? Nosotros entendemos que lo fundamental, América Latina, de todo este proceso, estas últimas décadas, ha coronado varios procesos importantes a partir de lo que han sido las grandes luchas de masas que inició el Caracazo de 1989. Mientras caía el muro, nacía una experiencia nueva en América Latina que alumbró, a la que le siguieron otros procesos, digamos, se profundizó el proceso en Venezuela y en Bolivia, que creo que son los dos países que en estos últimos años quedaron peleando, quedaron defendiendo los intereses populares y enfrentando al imperialismo. Los procesos de la Argentina y de Ecuador, que también tiraron gobiernos reaccionarios imperialistas, entendemos nosotros modestamente que en Ecuador la cosa quedó a mitad de camino en los últimos años y que lamentablemente el gobierno ecuatoriano, encabezado por Correa, ha roto con los principales aliados que tenía y son representantes históricos del pueblo ecuatoriano, ¿no? Como era el MPD, que ahora le pusieron unas leyes electorales para que no se presente, y casualmente el MPD eligió el nombre de la Unidad Popular, que parece que está floreciendo también por América Latina. Y en Argentina, que también fue un proceso muy importante, muy cercano, con el argentinazo, que mañana se cumple un nuevo aniversario, del 19 y 20 de diciembre del 2001, aquella lucha heroica, con decenas de mártires, que hizo huir al gobierno de la Rúa, por donde pasaron 5 presidentes. Allí el pueblo realizó conquistas, incluso tuvo una relación, un diálogo real con el gobierno, la primera etapa del gobierno de Kirchner, ¿verdad? Y eso, a nuestro entender, ha terminado recientemente con un 30% de pobres, con una parálisis en la clase obrera, con caída de la industria, con sectores del campo, de los pequeños y medianos muy afectados, lo que ha generado las condiciones para que se establezca un gobierno que, bueno, todos sabemos quiénes son. Estos no son pseudo nada, ¿no? Digamos, como pueden ser otros. Ellos son lo que son, los gerentes de JP Morgan, del Banco Alemán, en fin, de los distintos centros de Monsanto y de cuánto santo y no tan santo hay en la vuelta. Entonces, son experiencias que de alguna forma muestran también la necesidad de organizaciones, a veces lo que no pasa en 20 años puede pasar en poco tiempo. O sea, como decía Eduardo recién, prepararse para asumir nuevas responsabilidades en tiempos de lucha, en tiempos de tormenta, y todo el trabajo, incluso el parlamentario, nos está mostrando que tenemos la capacidad para ir recorriendo los caminos que tengamos que recorrer, ¿verdad? Porque eso sale, como se decía bien hoy por Eduardo, nosotros tomamos las cosas de la gente, tomamos de los que trabajan en los medios, los que conocen la producción de tal o cual sector, y vamos a seguir en ese camino. Estamos, para finalizar, yo diría que estamos en el tercer gobierno del Frente Amplio, un gobierno que no tuvo luna de miel, que se creía que era un paseo este año o que podía tener algún problema, que hizo un ajuste fiscal y una gran rebaja salarial que se expresó ya se lo anticipó Mujica con la no baja de los combustibles, donde recaudaron a raudales, cayó el combustible a la mitad y la nafta no bajó muy poquito. Ahí se hicieron caja y ahí empezó todo un proceso de pautas en mayo a las empresas públicas, con la chica de las plantillas, las pautas
y los topes en los consejos de salario, el presupuesto con ajuste fiscal, tan duro con los trabajadores del Estado. Y como se decía hoy acá, se ha negado la crisis. Ahora, evidentemente, si hay una crisis, por ejemplo, en Turquía y en los tigres asiáticos, y acá la cosa viene cayendo, podemos discutir si acá hay crisis o no. Ahora, si hay crisis en todo el mundo, en América Latina, Brasil hace 2 años que tiene recesión, la Argentina está estancada, la crisis de los hermanos venezolanos, todos países que influyen en nuestra economía, ¿verdad? Y la caída tan grande de la economía, a pesar de que ellos manejan las cifras y es poco creíble muchas de las cosas, nosotros hace tiempo que sostenemos que hay una crisis, porque hemos aprendido que cuando cierra Fripur, cuando cierra Unopanel, Ecolat, empiezan a cerrar grandes fábricas en un país, porque no tenemos unas cuantas crisis de arriba y sabemos lo que ha pasado con las industrias y las consecuencias. Hace 21 meses que viene cayendo la construcción en nuestro país. Hay más de 20.000 puestos de trabajo en la construcción, con lo que significa los sectores más de abajo de nuestra población. Y han caído, bueno, un montón de industrias, la industria automotriz está en crisis, y esto también de alguna forma se refleja en las estadísticas. Ahora, por un 1% se salvaron de entrar en la recesión técnica, está bien, no hay recesión técnica, ¿verdad? Pero hay crisis acá, el presupuesto es de crisis, los cierres de fábrica son de crisis, lo que han hecho con los salarios, por lo menos es una congelación y para nosotros una rebaja salarial, que es la forma de hacerle pagar a la clase obrera el ajuste, ¿verdad? En la crisis que caiga sobre la clase obrera y los trabajadores. Vemos que aumenta la desocupación, la inflación. En la inflación un 10,04 es una risa, digamos, está disfrazada, debe ser el doble en la canasta de los trabajadores y no se aplica el gatillo cuando estas cosas se producen. Esto hay que estudiarlo, hay que verlo a ver si no se puede pelear. Sobre el déficit fiscal, con tanta vuelta que han dado, sigue creciendo. Se habla de un PBI para este año entre un 1 y un 2%, y esas son las cifras que maneja el gobierno. Por otro lado, una cosa quería decir de la desocupación y de los conflictos que ha habido, que el atrevimiento de este ministro de Trabajo, que creo que tenemos que hacer una campaña clara y fuerte contra el ministro Murro, porque está atacando sobremanera a muchos sindicatos en la educación. La mayoría de los que trabajan en la educación son mujeres, además. En nuestro país, hoy las cifras oficiales del gobierno dicen que tenemos 8,5% en general, pero a nivel de las mujeres, fíjense lo que es Fripur, hoy llamaron las compañeras de Salto, es decir, es toda una primera zona de fuentes de trabajo que cae, y el maltrato y la amenaza permanente que han hecho a estos sectores, que tenemos que mantener una solidaridad firme con esto. Por otro lado, hoy se mencionaba, yo para terminar, quería decir que nuestro partido en este año o 2 años ha avanzado en algunos terrenos. De repente hoy no se ve reflejado en la cantidad de compañeros, no pudieron venir compañeros del interior, de Maldonado, de Canelones, de otros lados. Algunos compañeros están en las cuestiones sindicales o personales, pero hemos crecido, esto se vio reflejado en los votos de las elecciones de octubre, con 4.300 votos, y el éxito, el desarrollo que tuvo el sublema del pueblo en lucha. Por otro lado, nosotros, la contribución que se ha señalado a la unidad popular, con plena conciencia, con total decisión, vamos a poner todas las fuerzas que podamos permanentemente en esta herramienta que creemos desde la teoría y también desde la práctica, ¿verdad? Una práctica que ya lleva
un montón de años que hemos aprendido a tener una metodología. Yo me acuerdo a veces cuando hablamos de metodología, algún compañero decía, no, la metodología. Y bueno, y pasaron los años y tenemos una metodología para estar unidos, una metodología para, no es solamente estar unidos, hay que resolver cosas, hay que decidir acciones, hay que sacar declaraciones, hay que hacer movilizaciones y luchas y hay que estar. Después, lo que se señalaba en la corriente sindical clasista, hoy es imprescindible ofrecer a la clase obrera una corriente amplia, pero que sea clasista, independiente del gobierno, que sea combativa y que una a todos los sectores que están en lucha y que ya se ven el verdadero rostro de este gobierno y los dirigentes oportunistas. También se ha desarrollado, como se dice acá, el taller por la liberación de la mujer, Célica Gómez, la Juventud Comunista Revolucionaria, que es el principal soporte de nuestro partido en todos los aspectos fundamentales de la lucha, la propaganda, la distribución de la prensa, la elaboración de la prensa, ¿verdad? Y en todo tipo de tareas, incluso en las tareas parlamentarias, hacen las cosas con mucha capacidad y entrega. Y en el movimiento estudiantil, esta corriente de estudiantes del pueblo, magnífica, que recientemente en las elecciones de la FEU estuvo presente y mostró su desarrollo y su pujanza. Ese es nuestro trabajo, queridos compañeros, queridos hermanos. Le decimos que vamos a persistir en la unidad, vamos a persistir en el trabajo revolucionario y confiamos plenamente en la victoria. Hasta la victoria siempre. ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha!